Creo que nos quedamos aquí en esta parte en donde habíamos visto cómo se hace el ajuste de cero y span de un transmisor. Ya cuando quedó finalmente ajustado el transmisor en los intervalos que queríamos, y vimos también cómo era la respuesta de ese transmisor para el caso de una señal eléctrica, y que ese comportamiento, si nos íbamos para una señal neumática, iba a ser algo similar, que hasta aquí nos quedamos. Ok, jóvenes, ¿cómo les fue con el transmisor de neumática? Pues bien, nada más era sacar la fórmula, ¿verdad? Ok. Ajá, ¿cuánto es la sensibilidad? Ah, bueno, yo nada más saqué la fórmula. Por eso, pero ahí tiene la sensibilidad en la fórmula, ¿no? Ajá, bueno, era 12 PSI sobre 1050 milímetros de mercurio por delta P más 3 PSI. Ok, muy bien. Ok, ¿dudas hasta ahí, señores? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. Es lo que ya nos comentó aquí su compañero. Tiene la ecuación, ya nada más quieren el valor para saber cuántas PSI son por milímetro de mercurio. Bueno, pues ya hacen su división. Y este es cómo va a responder para nuestro caso ahora un transmisor que tiene una señal neumática. Miren, ahora, si nos ubicamos solamente en el transmisor con señal eléctrica, ¿qué es lo que vamos a tener aquí, jóvenes? Miren, este tipo de tablas luego les van a servir o les van a ser de utilidad cuando ya quieran probar un transmisor en campo. Por ejemplo, si en alguna ocasión les llega a tocar hacer algunas pruebas SAT, que son las pruebas de aceptación en sitio, en pruebas FAT también, que son pruebas de aceptación en fábrica. Entonces, ahí en ese caso, generalmente cuando ustedes van a instalar un transmisor en un proceso, lo van a poner a operar en ciertos intervalos de la variable de proceso. Para no probar dentro de todo el intervalo, lo que se recomienda es probar con incrementos de 25%, como tenemos aquí. Entonces, por eso les van a dar algunas tablas en donde digan porcentaje de entrada. Este va a ser porcentaje de la variable de proceso de entrada al transmisor. ¿Sí? Vean, en primer lugar tenemos una entrada de 0, 25 y así nos vamos al 100%. Entonces, para el caso del transmisor que nosotros ya ajustamos, que sería el PDIT, que es el que tenemos aquí, ahora, ¿qué es lo que vamos a ubicar? Vamos a irle aplicando estos porcentajes de escala. Entonces, el primer dato que le voy a suministrar de presión van a ser 262.5, el siguiente 525, el siguiente 787.5 y el último 1050. Como estos son con incrementos cada 25% de la escala, yo espero encontrar 4, 8, 12, 16 y 20 miliamperes de señal de salida, que ya estaríamos probando el transmisor en los puntos extremos más 3 intermedios. Y eso nos va a dar a nosotros, por ejemplo, que desde aquí hasta este punto tenemos un incremento de 16 miliamperes, y cada 25% de esos 16 miliamperes nos van a estar dando un incremento de 4 miliamperes, que es lo que tenemos aquí. Es lo que estamos viendo. Ahora sí, los incrementos que tenemos en cada uno de estos elementos, pues van cada 4 miliamperes. Esta es una prueba que ya van a hacer. En algunas otras pruebas que puedan ustedes realizar, les van a dar o les van a pedir que las pruebas las hagan cada 10% de la entrada de la variable de proceso. Entonces, en este caso, van a estar trabajando con incrementos cada 105 milímetros columna de mercurio hasta llegar al 100% de la escala, que serían los 1050. Entonces, para cada
incremento nos van a estar dando diferentes valores de corriente que son las que ustedes van a estar verificando hasta llegar a los 20. Y en este caso seguimos teniendo nuestro incremento de 16 miliamperes, pero al momento de que yo quiera el 10% de la señal de salida, entonces yo voy a tener incrementos de 1.6. Si lo vemos aquí, de 4 me voy a 5.6, de 5.6 a 7.2, de 7.2 a 8.8, y ahí vamos teniendo estos incrementos cada 10%. Entonces, estos van a depender, señores, de dónde estén o cómo les pidan las pruebas, con incrementos al 25, con incrementos al 10, o en algunos casos les puedan decir que solamente verifiquen 0, 50 y 100%. Todo también va a depender del protocolo de pruebas que ustedes estén realizando. Entonces, una vez que tenemos esto, pues ya vamos a ver el comportamiento del transmisor que ustedes hayan probado, ya sea en sitio, perdón, ya sea en fábrica o en sitio. Y ya es lo que nos va a dar como respuesta a nuestro transmisor. Vamos a tener la presión diferencial que le estamos suministrando al instrumento y la corriente que nos está entregando. En color azul vamos a tener lo que son las respuestas de ese transmisor con estos incrementos al 25%, y en amarillo tenemos esos incrementos al 10%. Ahora, si ustedes ubican cuál es la ventaja de manejar los transmisores, que independientemente que la variable de proceso se comporte de una forma no lineal, el transmisor siempre nos va a entregar una señal de salida lineal. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Hasta ahorita no, profe. ¿No? No, profe. Ok, seguimos entonces. Y ya si yo tengo un transmisor con señal neumática, pues ahora sí nuestros incrementos entre el 0 y el 100% van a ser de 12 PSI, y el incremento de cada 25 PSI lo voy a tener en 3 PSI. Y del mismo modo lo vamos a tener para incrementos de la señal cada 10%. Vamos a tener incrementos de la señal del transmisor de 1.2 PSI por cada incremento de 10% de la variable de proceso, que es algo parecido a lo que acabamos de ver para la señal eléctrica, pero ahora lo tenemos para nuestra señal neumática. Y para ese caso, bueno, pues también vamos a tener cómo se está comportando nuestro sistema, que en este caso tenemos la señal de salida de 3 a 15 PSI, el 0, el 25, el 50, el 75 y el 100%. Y los otros puntos representan los incrementos de 10% en todo el intervalo de medición. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Lo escucho, señor? Estamos hablando entre unos 30, máximo 60 metros. Es una señal que no podemos enviar a grandes distancias. Esa es una desventaja que tiene esta señal. ¿Sí? Pero la otra ventaja que tiene es que si voy a estar en una zona en donde a lo mejor por ejemplo, si nos vamos con estos señores de crioinfra, donde producen el acetileno, el que utilizan para la soldadura, con oxiacetileno, hay muchas partes de ese proceso por la explosividad que se tiene, que en varias etapas a lo largo de donde van obteniendo el acetileno, tienen tanto instrumentos neumáticos como controles neumáticos, por el tipo de industria que es. Una vez que ya salen, señor, de una zona en donde yo ya no tengo un riesgo tan alto, ya puedo utilizar un convertidor para llevar ahora sí mi señal en corriente, 4 a 20 miliamperes, o también hay convertidores de neumática, un protocolo de comunicación. ¿Sí? Ok, por nada, señor. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Muy bien, seguimos entonces.
Ahora, miren, ¿qué es lo que también se pueden encontrar ustedes? Vean, pusimos el día de ayer, nuestro transmisor era desde 0 a 1050 milímetros columna de mercurio. Y en este intervalo íbamos a tener una señal de 4 a 20 miliamperes. ¿Sí? Pero ahora también podemos tener un transmisor como este que tenemos aquí, que este es de Endreshauser, ¿sí? Es de esta marca. Y este instrumento me sirve para medir precisamente desde, aquí lo dice, menos 15 a 15 PSIG. Entonces, este transmisor yo lo puedo utilizar para que mida tanto presiones de vacío como presiones manométricas. Aquí no se alcanza a ver en la foto cuál es tu presión máxima de trabajo, pero sí se alcanza a ver que tiene una señal de 4 a 20 miliamperes. Y aquí la señal, la alimentación va a ser de 11 a 30 y algo volts en corriente directa. Vean, este es un tipo 4X, esta es una clasificación EMA y esta es una clasificación IP. Si ustedes recuerdan ayer en el webinar que dieron de la industria alimenticia, preguntaban de cómo eran las clasificaciones NEMA para el tipo de industria alimenticia. Se referían a este tipo de clasificación que tenemos aquí. Entonces, este instrumento va a ser de menos 15 a 15 PSIG, nos va a generar una señal de 4 a 20 miliamperes. Estos instrumentos jóvenes son luego muy comunes. ¿Se acuerdan la aplicación que vimos al inicio donde teníamos una presión negativa y una presión positiva? Que teníamos instalado en la bomba del sistema contra incendios un manovacuómetro. Entonces, ahí es en donde puede ir aplicado este tipo de instrumento. La única diferencia es que ahora las PSI, si yo tengo 15 o 30 PSI, voy a ir de menos 15 a 0 y de 0 a 15 o de 0 a 30 PSI. El intervalo de las positivas puede ser un poco diferente. Entonces, vean, si yo voy a graficar el comportamiento de este transmisor, esta es la variable que me va a estar midiendo, PSI. Una PSI me va a representar 703, pero milímetros columna de agua y alrededor de 6.89 kilopascales. Vean, tenemos aquí menos 15. Cuando este sensor lea una presión negativa de vacío o de vacío, me va a generar una señal de salida de 4 miliamperes. Y cuando este instrumento mida una señal de 15 PSI, nos va a mandar, una presión de 15 PSI, nos va a mandar una señal de 20 miliamperes. Entonces, cuando ustedes lo conecten, vámonos al primer caso. Este es un transmisor que voy a necesitar, una fuente de alimentación. Voy a conectar mis dos conductores y aquí estamos viendo cuál es la FEM que le estamos suministrando al miliamper, al transmisor y cuál es la señal que nos está dando de salida. Vean qué señal de salida nos está dando. Ya vieron, prácticamente nos está dando 12 miliamperes. Entonces, si yo voy a conectar este instrumento, cuando no tenga ninguna presión de proceso, este elemento me va a dar un valor alrededor de 12 miliamperes. Posteriormente, miren, aquí vamos a tener otros valores de corriente. ¿Sí? Ahorita nos vamos a acercar para que vean cuáles son los valores. En el primer caso, jóvenes, ya vieron, seguimos alimentando con una tensión alrededor de 15 volts y nos está generando una corriente casi de 11 miliamperes, 12.858. Esta presión que nos va a estar indicando, ¿qué tipo de presión se le está aplicando en ese momento al transmisor? Los escucho.
De vacío. No sería manométrica, ya que la mitad de la corriente equivaldría a la mitad de la medición. Por ende, sería a 0 PSI. Ahora, Pero creo que ¿se fue el profe o qué pasó? Creo que sí. Creo que se salió, Sí, ¿no? se fue. Lo comento al resto. El punto medio, que sería 0 PSI, sería el punto medio de corriente, que equivale a los 12 miliamperes. Pero la mitad no son los 12, ¿o sí? Ajá. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Por ahí fallas técnicas de internet. Ok. Entonces, si tengo un valor de 12, ¿qué, qué tipo de presión estaría aplicando al transmisor, jóvenes? Ajá, una presión positiva, porque vamos a tener valores mayores a 12. Y por el otro lado, vean ahora con esto que tenemos aquí, sigo aplicando mis 15 volts de alimentación al transmisor y ahora me está generando una señal de 9.6 miliamperes. ¿Eso qué me estaría indicando? Es de vacío. Que ahora tenemos una presión de vacío. Entonces, en un primer caso, yo estoy trabajando con valores de 12, que es en la zona que va de 12 a 20, son presiones positivas, y en el otro caso estamos trabajando en la zona de presiones negativas. Ok, jóvenes, así de forma rápida, saquen la ecuación y díganme estos dos valores, el de 12.858 y de 9.663, ¿a cuántas PSI equivale y a cuántos pascales y milímetros columna de agua equivale? Adelante, tienen unos 5 minutos.
Ok. A ver, para 12.858, 1.6 PCI, jóvenes. Sí. Ok. Y para la presión y para la corriente por debajo de 12, jóvenes. 9663. Ajá, menos 4.38. ¿Todos están con esos valores, jóvenes? Sí. Sí. Ok, gracias, Andrea. Ok, gracias, José. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Chequen sus conversiones de una vez, por favor, también. Milímetros columna de agua, que son las que están abajo de la gráfica que tenemos aquí en la diapositiva, y a pascales, por favor. ¿Sí? Profe, ¿Sí? bueno, ya saqué los de PCI a pascales. Ok. De 1.6 PSI son 11.031.6 pascales y de Ajá. menos 4.37 son menos 30.130.09 pascales. Ok, muy bien, señor. Ya nada más les faltaría convertirlos a milímetros columna de agua, pero ya eso lo hacen posterior, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que les quedó, ¿no? Esta fue la sensibilidad que calcularon, 16 miliamperes entre 30 PSI. Esta es la forma que tiene la ecuación y a partir de ahí ustedes hicieron ya sus sus escalamientos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿No? No, Ok. profe. Entonces vamos a retomar ahora otro tipo de transmisor. Este que tenemos aquí, vean. Este es un transmisor de presión absoluta. Es de la marca IFM. Va a tener un alcance de medición de 0 a 10 bar absolutos. Todos estos son absolutos. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya genere la gráfica de este transmisor, jóvenes, voy a ir de 0 a 10 bar absolutos y me va a generar una señal de 4 a 20 miliamperes. Pregunta para todos. Si llego y conecto el transmisor aquí en la Ciudad de México, llego y conecto ese transmisor a nivel del mar. ¿Qué es lo que sensaría un transmisor de presión absoluta en estos dos lugares, jóvenes? Sin conectarlo a proceso. Es un transmisor de presión absoluta. Pues la persona que está en el lugar, ¿no?
Sí, él va a detectar la presión atmosférica, la presión que hay en el lugar. Entonces, él va a sentir en la Ciudad de México una presión de 585 milímetros columna de mercurio o de estos 77.98 kilopascales o de 0.77 bars. Si fuera a nivel del mar, estaríamos hablando de alrededor de 1.03 bar, que es lo que va a estar sensando el instrumento, porque él todo lo mide respecto al cero absoluto. Entonces, miren, ahora, ¿qué necesito que me indiquen? ¿Qué corriente espero yo obtener en la Ciudad de México con este transmisor y qué corriente espero obtener a nivel del mar con este mismo transmisor? Un par de minutos ya es más rápida el escalamiento. Conforme lo vayan teniendo, ahora sí me lo van comentando, lo van poniendo en el chat y ya lo comentamos, jóvenes. Estamos ahora con este transmisor de 10 bar absolutos. .24 miliamperes. ¿Sí es correcto? Sí, profe, ¿Sí es yo tengo correcto, la duda. Berenice? Ajá, los escucho. .62 miliamperes. Ok, vean por ejemplo, este es de un bar absoluto, que es el 10% de estos. Y si se acuerdan anteriormente, habíamos visto que un incremento del 10% me va a dar un incremento de 1.6 miliamperes a partir de 4. Entonces, como está ligeramente arriba de un bar, yo espero ligeramente un valor arriba de 5.6 miliamperes. Y con eso ya nos vamos dando cuenta que nuestros escalamientos sean correctos. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Ninguna? Profe. Ok. Bueno, miren. Ahorita, en lo que resta de la clase, ahorita les voy a plantear la actividad y les subo esta actividad en Teams. ¿Qué necesito que hagan? Quiero que seleccionen, van a seleccionar 4 transmisores de presión. Los 4 van a tener una característica. Debe de ser un transmisor de presión manométrica, un transmisor de presión absoluta, un transmisor de presión diferencial y un transmisor de presiones manométricas y de vacío. Entonces, de estos 4 van ustedes a seleccionar 4 transmisores. Los 4 deben de ser de diferentes marcas. No se vale que todos sean de una misma marca. Ahora sí, en su evidencia que van a subir, van a poner su hoja de datos del transmisor. Y una vez que ya lo tengan, vamos a suponer, cada quien va a tomar los 2 últimos dígitos de su boleta. Imagínense, por ejemplo, que mi boleta terminara en 56. Entonces, ahora, ¿qué va a ser para mí? 56% del alcance voy a tener. Entonces, si este manómetro mide de 0 a 1000 PSI, por ejemplo, yo voy a sacar el 56% de 1000 PSI,
que serían 560 PSI. Y a esas 500 PSI yo voy a calcular qué corriente en miliamperes me generaría mi transmisor. Entonces van a poner la marca de cada uno de los transmisores, que debe de ser diferente, su hoja de datos, su gráfica y su escalamiento. ¿Dudas, preguntas de la actividad, jóvenes? Ajá. Ujú. Y su escalamiento. ¿Y el resultado? ¿Cuál es su número de boletas Cervantes? Los últimos dos. 56. Ah, mire, le atinó. Entonces le va a sacar el 56% Cervantes a cada uno de estos transmisores. ¿Sí? Del alcance que tengan. ¿Sí? Ok. Sale. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuál era la última presión? ¿Perdón? De estas 4, ¿cuál es la última presión? Un instrumento que mida presión manométrica y de vacío, como el que vimos de Endres. Ah, ok. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre la actividad? Ok, entonces esta actividad la tienen que entregar hoy antes de las 2:30 de la tarde. Ahorita que terminemos la sesión, ya se la subo a Teams. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Ok, jóvenes, entonces por el día de hoy aquí le dejamos. Les voy a pedir también que revisen los conceptos de precisión y exactitud para la próxima semana. Ok, si no hay nada que agregar, el día de hoy aquí le dejamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Por nada, hasta luego. Buen día. Profe.